Nuestra primera parada es una ciudad devorada por una mina a tajo abierto a 4.330 metros sobre el nivel del mar, con más tragedias que fiestas en su historia por la contaminación minera. Estamos en Cerro de Pasco, capital minera del Perú. Esta es una ciudad con más de 70.000 habitantes que por muchos años sigue arrastrando el problema de la contaminación causada por la explotación minera a cielo abierto en medio de la ciudad, que va devorando poco a poco a la ciudad. Por este lado tenemos este hoyo gigante de 2 kilómetros de largo, 1 de ancho y 500 metros de profundidad, separado de la ciudad solo por esta cerca. Alrededor está la ciudad, que va desalojando poco a poco según que la minera va avanzando. Aquí las casas están abandonadas, tumbadas, porque la minera los va comprando para ganar más terreno y seguir aumentando sus operaciones. Esta ciudad nació a finales del siglo XVI como un asentamiento minero, cuando los mineros de la colonia empezaron a extraer plata de manera convencional haciendo socavones y túneles. Ya en 1956 empezaron con la explotación a cielo abierto, con el auge del cobre, plomo y zinc, aumentando enormemente la contaminación de los ríos y lagos, y aún más con el polvo tóxico de la producción minera, que inevitablemente respiran, absorben gran parte de los habitantes de esta ciudad. Los más vulnerables y perjudicados son los niños, porque su cuerpo absorbe más metales que de un adulto desde el nacimiento, incluso desde la gestación. El 90% de los niños que viven aquí tienen algún elemento tóxico como el arsénico, plomo, cadmio en la sangre, que los condena de por vida a vivir con eso, y en muchos casos estos les provoca enfermedades graves, incluso la muerte si la cantidad absorbida es demasiado. No todo es mala noticia en Cerro de Pasco. Si damos un giro y damos la espalda a ese desastre ambiental, mires a donde mires, el paisaje es impresionante. Si subes un risco medianamente alto, el paisaje, el atardecer es de puro ensueño. Si buscas atardeceres y amaneceres, aquí encontramos cadenas de montañas que se alzan a más de 5.000 metros de altura. Lagunas con mucha variedad de aves, gaviotas, patos, guayatas, las icónicas parihuanas y mucho más. También encontramos arquitecturas coloniales, ruinas de plantas de mineras antiguas y un inmenso bosque de piedras que se extiende a lo largo y ancho de 6.800 hectáreas. Esto es el Santuario Nacional de Wayllay. Una de las explicaciones de su formación de este complejo pétreo es: hace millones de años todo esto era zona de erupciones volcánicas. Unos millones de años después, el agua, el viento, el hielo han erosionado las rocas, esculpiendo diferentes formas parecidas a animales, siluetas de personas y más, que con un poco de imaginación, o mucha imaginación diría yo, puedes distinguir hasta 4.000 formaciones, o las 400 que ya están señalizadas y marcadas. También hay más de 500 pinturas rupestres, prueba de una profunda consideración y respeto de nuestros ancestros con este singular lugar.
Hay muchas cosas que se puede hacer aquí, desde caminatas, acampadas, pesca de truchas, ciclismo de montaña, fotografía de fauna y de todos los paisajes que hay aquí. Deportes extremos como rappel. Hagas lo que hagas, la buena energía, la buena vibra de este lugar hará que tu experiencia sea única. En mi caso solo busco disfrutar desde este mirador, este hermoso paisaje. Si quieres saber a detalle la ubicación, cómo llegar a todos los lugares que visitamos a lo largo de este video, tengo videos exclusivos de cada lugar que visitamos y las que vamos a visitar, que lo puedes ver acá arriba o lo puedes encontrar el link en la descripción. Nunca subestimen el clima a esta altura. Fascinado, impresionado, cargada de una vibra que solo da este lugar, pero con un frío brutal nos enrumbamos al pico más alto de todo Pasco. Aquí es más difícil para mis pulmones retener el oxígeno que para ti darle like al video. No en vano se le conoce como tierra de machos y no de muchos a Pasco. Así es que una bebida caliente y abrigarse como una alpaca, porque nuestro siguiente destino se alza a más de 5.700 metros sobre el nivel del mar. Espero superar los 5.000 o los 5.500. Con el gran respeto que le debemos a los Apus, a la Pachamama, le ofrezco mi pago para que me deje disfrutar, explorar y admirar su belleza. Y que no me pegue el cormillo. ¡Allá vamos! Efectivamente, aunque todo nublado, con nieve, estoy en el Cormillo Blanco, en el Nevado Guaguruncho. En cuanto a nevados, este es el nevado más importante y la más imponente de todo Pasco. No hay mucho que se pueda hacer sin un equipo para escalar, y peor con este clima. ¡Hasta aquí llego! ¡Yuhu! Pero se ve hermoso, Estoy muy feliz y muy satisfecho con este lugar y con la emoción a tope, porque es la primera vez que piso nieve y también este es mi récord de altura. Espero algún día poder hacer cumbre en esta o en cualquier otro nevado. Ya me imagino lo impresionante que debe verse desde ahí arriba. Mientras voy a aprovechar la falta de oxígeno en mi cerebro para alucinar un poco. Vamos a ganar buena altura para hacer la resbalada respectiva. Miren todo esto, tan lindo y hermoso, hasta que llega un humano y lo malogra todo. Amigos, si vienen a Guaguruncho, tienen que terminar empapado así, con el zapato lleno de nieve, pantalón mojado y todo. Desde acá me despido. ¿Qué les pareció toda esta ruta que hicimos de Cerro de Pasco o de Pasco? Coméntame y déjame tu poderoso like. Nos vemos en el siguiente video con un destino impresionante.